La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Bien, mis hermanos y mis hermanas, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, los que nos siguen por la radio Coyonía 800 AM, y también saludos y bendiciones los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com en este su programa Al Pueblo de Dios, con su servidor el Padre Antonio Felipe Martínez. Donde quiera que estén mis hermanas y mis hermanos, mis oraciones para con ustedes, mis saludos también, que el Señor me los guarde, que el Señor también me los bendiga donde quiera que estén. Bien, mis hermanas y mis hermanos, qué rápido ha pasado este tiempo. Mira, ya estamos ¿verdad? Casi aproximándonos al mes de pasando una semana de este mes de agosto de este año 2015. Rápido pasan los días, las semanas, los meses, los años, ¿no? Y qué bendición, mire, que una semana que ha pasado, y también pedir a Dios también de su bendición por una semana que se avecina, que se aproxima, mis hermanos. Bien, tener con nosotros la palabra de Dios, las sagradas escrituras, para poder barajear la palabra de Dios, escudriñarla, cargarla, desempolvarla, cargarla con nosotros, aunque nos pese el morral, mis hermanos, y leerla. Es necesario retroalimentarnos de la palabra de Dios que da vida espiritual, ¿verdad? Hay que llenarnos de ella, ¿verdad? De la palabra de Dios, cargarnos, no la palabra de Dios, ¿verdad? Como digo, aunque nos pese el morral, para poder barajear, escudriñar, leer la palabra de Dios. También, mis hermanas, mis hermanos, que no se nos olvide rezar el Santo Rosario, ya sea personalmente, ¿verdad?, o con la familia, que no nos dé la flojera, mis hermanos. Desde la catequesis se nos enseña, ¿verdad?, a rezar el Rosario, para que María Santísima reciba vuestras oraciones y lo eleve ante nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito, ¿verdad?, a rezar el Rosario, ¿verdad?, y recen por nosotros, nosotros por ustedes, mis hermanas, mis hermanos. Así que cada quien, ¿verdad?, tome su momento, tome su tiempo para rezar el Rosario. Yo sé que a la mayoría de ustedes, los que me están escuchando, rezan su Rosario y rezan por nosotros los sacerdotes, rezan por las misiones, rezan por el mundo. Que Dios también, ¿verdad?, les bendiga su tiempo, les bendiga, ¿verdad?, ese momento de oración. Claro, y que el centro de nuestro vivir, de nuestro trabajo, de nuestra familia y de nosotros mismos sea nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús ocupe un lugar en tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, en tus negocios. Que hay que invitar a Jesús, que sea el centro de nuestro vivir. Así que, mis hermanas y mis hermanos, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, me los guarde, me los bendiga. El tema de esta noche es Éfeta, ábrete. Recordemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que le llevaron a un hombre sordo y tartamudo a Jesús para que le impusiera las manos, dice la palabra de Dios. Ahí lo tenemos en el Evangelio de Juan Marcos, o de Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Marcos 7, 31 al 37. Este joven, recordemos que invitado por Jesús a formar parte, ¿verdad?, de los apóstoles. Un joven que una vez que apresan a Jesús, va Pedro, ¿verdad?, que saliendo de los Montes Olivos, va Pedro atrás de Jesús, que pasaba su paradero. Y también este joven Juan Marcos, o Marcos, ¿verdad?, también ahí va siguiendo también a Jesús desde lejos. Dice la palabra que por allá también los militares, ¿verdad?, apresan a este joven, a Marcos, lo apresan, lo agarran, ¿verdad?, y él desesperadamente, dice la palabra de Dios, que se escapa, dejándole la túnica, huye, ¿verdad? Pues claro, ¿verdad?, el miedo en este joven. Ahí revísenlo, Marcos 14:50, Marcos 14:50. Y abandonándole, huyeron, dice todos. Un joven le seguía, cubierto solo de un lienzo, y lo detienen. Pero él
dejando el lienzo, se escapó desnudo. Así que les dejó el lienzo, ¿verdad? Y háganse bolas, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, este joven ahora narra en la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos. Juan Marcos, ¿quién fue Juan Marcos? También fue compañero de Lucas, compañero de San Pablo en las misiones, ¿verdad? Así que ahí lo tenemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como Marcos o Juan Marcos también compañero de Pablo, compañero de Lucas, el médico de Antioquía de Siria, ¿no? Se hace acompañar también, ¿verdad?, por Pablo y él pues acompaña a todos estos hermanos, ¿verdad?, a la evangelización, al Asia Menor, y ahí se van a Chipre, y en fin, ahí hay que revisar también la palabra de Dios, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles. Y luego Pablo va a decir, bueno, me acompaña Lucas, me acompaña Juan Marcos, y cuando Pablo va narrando, ¿verdad?, cómo fulano de tal me ha hecho mucho daño, pero Dios le va a castigar, pero bueno, y Pablo va narrando, ¿verdad?, su situación vivencial en las diferentes misiones que él llevó a cabo. Así que Juan Marcos, Lucas y Pablo, compañero de las misiones. Así que, ahora bien, Marcos, en su evangelio, nos dice la palabra de Dios que en aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea. Sale Jesús de la región de Tiro, viene de nuevo por Sidón, por otra ciudad, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces, dice la palabra, a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Fíjense, la comunidad lleva a este hombre enfermo ante Jesús. Ya habían oído la fama de Jesús. La fama de Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el que sanaba, el que curaba, el que había multiplicado los panes, ¿no? Ahora, sabiendo que Jesús había atravesado la región de Decápolis, viene a Sidón, ya había pasado Tiro, viene de nuevo a Sidón. Allá en Sidón le llevan, ¿verdad?, a este hombre enfermo, a este hombre, ¿verdad?, que estaba sordo y tartamudo. ¿Y qué dice la palabra? Que le suplican a Jesús que le imponga las manos. Claro, este hombre pues no podía hablar, estaba sordo, estaba tartamudo, no podía expresarse. Entonces la comunidad, los que lo acompañaban, abogan por él, le suplican a Jesús, imponle las manos para que sane, ¿no? Pero dice la palabra que él lo apartó a un lado de la gente, lo apartan. Y qué bueno, a veces es necesario que la comunidad abogue por los demás. Tenemos que abogar por vuestros hijos, por vuestros hermanos. Tenemos que abogar por la paz del mundo. Tenemos que abogar los unos para con los otros para que Dios tenga misericordia. Así como los profetas del Antiguo Testamento abogaban a Dios y le suplicaban al pueblo a convertirse. Cambien de su parecer, cambien la manera de proceder. Quizás Dios tenga misericordia y no les mande el castigo que ya tiene destinado para ustedes. Es lo que decía Jonás cuando llega a Nínive. Durante 40 días Nínive será destruida si es que no cambian, ¿verdad?,
su proceder, cambien la manera de proceder. Entonces, el rey y todos los demás escuchan la palabra de Jonás, la palabra de conversión. Y dice la palabra que Dios entonces escucha los ruegos del pueblo y no les envía el castigo que tenía destinado para esa comunidad. Es muy importante la oración. Muy importante la oración de mamá, la oración de papá, la oración personal de cada uno de nosotros, suplicándole a Dios que tenga misericordia, suplicándole a Dios, ¿verdad?, que tenga bondad, que nos perdone, que nos bendiga. Hoy en día tenemos que suplicarle a Dios por tantas hermanas, hermanos que sufren las inclemencias del tiempo, por aquellos tantos hermanos que también tienen que buscar nuevos horizontes en su vida, nuevo lugar para vivir, para seguir avanzando en la vida. En el lugar que estén mis hermanos, que Dios, ¿verdad?, escuche sus ruegos, nuestros ruegos, ¿verdad?, que haya naciones que les abran las puertas, ¿verdad?, porque no son malos los hermanos, ellos vienen a buscar nuevos horizontes, vienen a buscar nuevo trabajo en el país que estén, ¿verdad? Qué bueno que hayan gobernantes que entiendan este éxodo en estos días, ¿verdad? Hay tantos hermanos que buscan de esa misericordia, de esa bondad, porque saben que son gentes buenas. Por eso vienen hacia ese país para superarse, para vivir, porque no hay paz donde están, hay guerra. Tenemos que suplicarle a Dios que tenga misericordia de todos y de cada uno de nosotros. Por eso, estos hermanos, ¿verdad?, que llevan a este hombre sordo y tartamudo, le suplican a Jesús que le imponga las manos. Mis hermanas y mis hermanos, manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche, Éfeta, ábrete. Basándonos en la palabra de Dios en Marcos 7, del 31 al 37. Saludos y bendiciones, mis hermanas y mis hermanos, donde quiera que estén ustedes que nos siguen por la radio Coilonía 800 AM en este su programa Al pueblo de Dios, con su servidor, el Padre Antonio Felipe Martínez. También los que nos siguen por internet, www.tjcatólico.com, en este su programa Al pueblo de Dios, donde quiera que estén mis hermanas y mis hermanos, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. También nos pueden llamar a este número de la cabina, mis hermanos, al número 608-3652. 608-3652 de esta ciudad de Tijuana, México. Bien, mis hermanas y mis hermanos, seguimos, ¿verdad?, con este tema, en la cual, pues nosotros, ¿verdad?, tenemos que seguir orando los unos para con los otros. Bien, mira, aquí nos agarra la tosferina, ¿no? La tos, qué bárbaro, por el calor, y bueno, pero ahí estamos, ¿no?, con medicamentos, todavía la tos no se quiere ir, pero bueno, bendito sea el Señor. Bien, les decía que les llevan a este hombre para que les impusiera las manos. Les decía que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, que interceder por los demás y agradecerle a Dios por los que estamos un poco en paz. En paz quiere decir, ¿verdad?, un poquito, pues con la familia, con los demás en nuestro país. Vemos hoy en día tantos hermanos que necesitan, ¿verdad?, de ese lugar, que necesitan, ¿verdad?, de un lugar donde vivir, que necesitan la paz, porque a veces están alejándose, no porque quieran, sino que se alejan de su país buscando nuevos horizontes porque no hay paz.
triste realidad, mis hermanos. Y qué bueno que en otros países, ¿verdad?, encuentren ese recibimiento, esa bienvenida, que les ofrezcan, ¿verdad?, trabajo, bienestar. El ser humano lo que busca es la oportunidad de seguir trabajando, de seguir viviendo. La vida es para todos. Y Dios quiere que como hermanos en el mundo, ¿verdad?, seamos realmente hermanos. Que realmente podamos extender la mano al otro, ¿verdad?, para darle la oportunidad de seguir, pues, colaborando, trabajando, viviendo en lugar de paz, ¿no? Y si uno corre de su país es por algo, ¿verdad? No hay estabilidad, no hay bien la economía, en fin, solamente, ¿verdad?, la justicia divina es la que nos va a ayudar. Por eso, este hombre sordo y tartamudo es presentado ante Jesús. Y Jesús dice la palabra, dice Marco, lo hace a un lado. Le mete los dedos en los oídos, fíjense. Le mete los dedos, dice, en los oídos, le bendice los oídos y le pone saliva en la lengua, le toca la lengua. Fíjense, es el signo visible cuando se bendice, ¿verdad?, a los niños cuando son bautizados con el sacramento del bautismo, ya sean niños, jóvenes o las personas que van a recibir el sacramento del bautismo, la edad que tengan. Uno de esos signos visibles, ¿verdad?, se les bendice los oídos y la boca. Y dice el sacerdote o el diácono o el ministro, ¿verdad?, que a tiempo y destiempo se abran tus oídos y la boca, ¿verdad?, tus labios se abran para alabar y bendecir a Dios. Que tus oídos se abran para escuchar la palabra de Dios. Que tus labios se abran para bendecir el nombre de Dios, ¿no? A tiempo y a destiempo, ¿no? Se les bendice los oídos, se les bendice la boca a aquellos, ¿verdad?, cuando reciben el sacramento del bautismo. Es uno de los sacramentos en el cual iniciamos, ¿verdad?, dentro de la Iglesia Católica. Después hay el sacramento de la primera comunión, confirmación, ¿verdad?, bien, pero con el sacramento del bautismo, entonces ahí nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y también está registrado en el libro de la parroquia, ¿no? Entonces, fíjese qué bendición ese signo, ¿no? Ese signo visible, ¿no?, que se bendice los oídos, se bendice la boca, ¿verdad?, de los niños, y se dice la oración que a tiempo y destiempo se abran tus oídos, tu boca, ¿verdad?, tus oídos para escuchar la palabra de Dios, para meditar la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios. Una vez recibiendo la palabra de Dios, también que tus labios, tu boca se abran para proclamar, para anunciar a los demás también la palabra de Dios y para bendecir a Dios, ¿no? Hay que bendecir a Dios, que sienta el corazón lo que los labios profesan ante Dios. No que salgan nada más puras palabras malas y más malas, no. Que salgan palabras de bendición, palabras de alabanza, palabras de agradecimiento ante Dios. Y por eso dice la palabra que Jesús les toca los oídos y le toca, ¿verdad?, la lengua con la saliva. Después, mirando el cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento, dice la palabra, se les abrieron los oídos, se les soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Fíjense, qué bendición, ¿no? A veces estamos sordos al entendimiento de Dios. A veces podemos escuchar, por eso Jesús va a decir, benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que meditar la palabra de Dios. Por eso, antiguamente, mis hermanos, desde muy antiguo también, los profetas también hablaban de parte de Dios, anunciaban la palabra de Dios y la proclamaban, ¿verdad? Y el pueblo también recibía la palabra de Dios. El pueblo también meditaba la palabra de Dios. Ahí tenemos a San Pablo, ¿verdad? Que le leyó la palabra de Dios toda la noche, ¿no? Hasta algunos se quedaron dormidos, azotó a aquel joven que estaba sentado junto a la ventana. Así que no se sienten junto a la ventana cuando es de noche, porque azota la res, ¿no? Sino que, bueno, hay que estar cómodamente para recibir la palabra de Dios y poder escudriñar, poder escucharla bien y después meditar la palabra de Dios, ¿verdad? La iglesia siempre nos invita, ¿verdad?, a meditar la palabra de Dios. Yo siempre le digo, ¿verdad?, agarren su Biblia, barajen la palabra de Dios y poco a poquito, ¿verdad?, Dios nos va a dar entendimiento de poder escuchar su palabra, de poder entender su mensaje, ¿no? Recuerde, también digo, antiguamente, ¿verdad?, los profetas anunciaban, presentaban la palabra de Dios, le leían la palabra de Dios, y el pueblo, ¿verdad?, decía, pues, haremos caso a los mandamientos de Dios, haremos caso, ¿verdad?, a lo que Dios nos dice, a su palabra, a su bondad, ¿verdad?, y nosotros vamos a cumplir sus mandatos, decía el pueblo, ¿no? El pueblo, claro, inclinando la cabeza, ¿verdad?, para recibir la bendición de parte de los sumos sacerdotes o los sacerdotes en turno. Así que siempre la palabra de Dios siempre se ha meditado, se ha puesto siempre, ¿verdad?, al pueblo, se ha proclamado. Ahí en el libro de Nehemías, capítulo 1, ¿verdad? Estén atentos tus oídos, dice la palabra. Mire, Nehemías, capítulo 1, versículo 6. Nehemías. Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo que yo hago ahora en tu presencia día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos obrado mal contigo, dice, ¿verdad?, el profeta. Pues tal profeta también se pone en oración, le suplica a Dios y todavía dice, estén atentos tus oídos a escuchar vuestras plegarias, ¿verdad? Entonces, Nehemías también les presenta al pueblo los mandamientos de Dios, lee la palabra de Dios, ¿no? Y él después le va a decir, ¿verdad?, es el día santo de Dios. Ahí fíjense en el capítulo 8 del Nehemías, del libro de Nehemías también, ¿verdad? Ahí él, congregando al pueblo, dice, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron los escribas a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel, ¿no? Esdras, el sacerdote, ¿no?, le suplican, ¿verdad?, que trajera el libro para que le leyera al pueblo, que el pueblo escuchara la palabra de Dios. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Puede ser distribuido. Estamos de regreso con el padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes
El tema de esta noche, Éfeta, ábrete. Que tus oídos, tu boca se abran para alabar y bendecir el nombre de Dios. Bien, mis hermanas, mis hermanos, donde quiera que estén, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. A todos ustedes, los que nos siguen esta noche. Así que bendiciones para ustedes, bendiciones para con su familia. Así que sus oraciones de ustedes también, que el Señor los escuche, que el Señor también escuche mis oraciones para con ustedes, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Bien, mis hermanas, mis hermanos, ahí pasándonos la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 8, dice la palabra de Dios que el pueblo estaba reunido en la plaza y le suplican a Esdras, el sacerdote, que trajera consigo el libro, ¿verdad?, mosaico, donde estaba escrito los mandamientos de Dios para que se lo leyeran al pueblo. Entonces, Esdras, ¿verdad?, el sacerdote, escribe, es aquel que pronuncia la palabra de Dios, les lee, ¿verdad?, el libro, ¿verdad?, sagrado. Era el día, dice, el día santo del Señor, allí en las plazas. Esdras, dice, abrió el libro, dice la palabra, ante los ojos de todo el pueblo. Pues estaban, ¿verdad?, él estaba pues un poco en el estado más alto del pueblo. Al abrir el libro, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió amén, amén, e inclinando, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Cuando Esdras levanta la palabra de Dios, el pueblo responde amén, amén, que así sea. Y el pueblo dice, alaba a Dios con las manos levantadas y se postra rostro en tierra para bendecir el nombre de Dios. Fíjense que el pueblo está escuchando la palabra de Dios y el pueblo con su boca también bendice a Dios. Fíjense, del Antiguo Testamento aquí, ¿verdad?, en el libro de Nehemías, el sacerdote Esdras les comunica al pueblo de Dios cómo tenían que bendecir, cómo tenían que alabar a Dios. Por eso el tema de esta noche dice que a tiempo y destiempo se abran tus oídos, se abran tu boca, para alabar a Dios y para escuchar la palabra de Dios. Fíjese qué bendición. Les decía, por eso cuando son bautizados los niños o las personas, ¿verdad?, en el sacramento del bautismo, es cuando se les bendice los oídos y se les bendice la boca. Y el pueblo, inclinando, dice, rostro a tierra, bendice a Dios, ¿verdad? Escucha la palabra de Dios. Entonces, fíjense, los levitas también estaban también ante el pueblo. Fíjense, los levitas, o sea, los sacerdotes también, les comunicaban al pueblo, este es el día santo de Dios, no estén tristes. Y el pueblo entero se puso a comer y a beber y a repartir raciones, a hacer gran festejo, porque habían comprendido que la palabra que les habían enseñado, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Dios no quiere que estemos tristes, Dios quiere que estemos alegres, seguros, confiado en Él, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios nos da seguridad, la bendición de Dios, ¿verdad?, nos da fortaleza, ¿no? Por eso el pueblo, al escuchar, ¿verdad?, claro, hay momento para atender la palabra de Dios, hay momento de estar trabajando, estar con la familia. Cuando sea el momento de alabar y de bendecir a Dios, de agradecer, por eso el pueblo se congregó ese día para escuchar la palabra de Dios, para bendecir a Dios, ¿no? Y los levitas dicen, pues no estén tristes, alégrense en el Señor, porque tenemos a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios alegre, a un Dios seguro, a un Dios, ¿verdad?, que quiere, ¿verdad?, que la tristeza esté a un lado. Salid, dice, al monte y traed ramas de olivos, de pino, de palmeras, ¿verdad? Agítenlos, ¿verdad? Agítenlos, porque es el día del Yahvé, el día santo, ¿no? Fíjense que de qué manera también
bendecían a Dios, escuchaban la palabra de Dios. Así que ahí en Nehemías capítulo 8 hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisar la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa palabra, enseñanza que el Señor quiere, ¿verdad? La seguridad para con el pueblo de Dios, no quiere la tristeza. También ahí Josué también nos va a decir, también, no estén tristes, alégrense, ¿verdad? Ánimo. Josué capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? El Señor dice, te ha dicho, sean valientes y firmes, no tengan miedo. No se acobarden, porque Yahvé tu Dios está siempre contigo, donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Fíjense, qué bendición de Dios, ¿no? Y luego Moisés le dice también a Aarón, dile de esta manera al pueblo, ¿no? Bendice al pueblo de esta manera. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te favorezca. Fíjense, ¿no? Que el Señor, díganle, bendíganse entre ustedes. O sea, que tus labios se abran para bendecir el nombre de Dios. Y Aarón, ¿verdad? Pues hace caso lo que Moisés dice. Moisés dice Dios, dice Yahvé, dile al pueblo que se bendigan. Dile al pueblo, ¿verdad? De esta manera tienen que bendecirse, ¿no? Que el Señor te bendiga, que el Señor te favorezca. Que el Señor siempre, ¿verdad? Escuche tus plegarias cuando tú levantes, ¿verdad? Esa oración, ¿no? Qué bendición. Qué bendición de que podamos nosotros, ¿verdad? De bendecir al Señor, de alabar al Señor, ¿verdad? Pues como este hombre que estaba sordo, estaba tartamudo, una vez que Jesús, ¿verdad? Por la misericordia y el poder de Dios le abre los oídos, él le agradece a Dios. Se le quita la traba de la lengua y puede bendecir el nombre de Dios, ¿no? Bendice al nombre de Dios. Es lo que le pasó también a aquel cojo, aquel tullido, aquel que estaba enfermo, cuando Pedro y Juan suben al templo para alabar, para bendecir a Dios. Ahí este hombre esperaba, ¿verdad?, que le diera alguna moneda, pero que dice la palabra, ¿verdad?, de aquel tullido. No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahí lo tenemos en Hechos capítulo 3. Ahí revisen, ¿verdad? Ahí revisen, dice la palabra. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ponte de pie. Y tomándolo de la mano, lo levantó y al instante cobraron las fuerzas sus pies. Fíjense, al instante, dice, sus tobillos, sus pies cobraron fuerza y de un salto se puso de pie y se puso a andar. Y entró con ellos en el templo, dando saltos, dice, y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio cómo andaba y alababa a Dios. Fíjense, ¿no? Después de estar ahí todo tullido, enfermo, ahí en las gradas, ahí en la escalera, una vez que este hombre recibe la sanación, no se puede quedar callado, no se puede quedar mudo. Sí, estaba enfermo de los pies, de los tobillos, pero en fin, una vez que recobra la fuerza de sus pies, puede caminar. Ahora él alabando a Dios, bendiciendo a Dios, y dice, todo el pueblo lo vio. Lo veía que estaba ahí pidiendo limosna, lo veía que estaba ahí todo el tiempo, pero una vez, ¿verdad?, que es curado, sanado,
no puede quedarse mudo, callado, sino que tiene que alabar a Dios, tiene que bendecir a Dios y tiene que seguir escuchando la palabra de Dios, y que los demás también escuchen la misericordia de Dios, que los demás también escuchen la bondad de Dios, que los demás también puedan aprender a alabar y bendecir el nombre de Dios. Tenemos que agradecerle a Dios en todo momento, mis hermanos. En todo momento tenemos que bendecir a Dios, ¿verdad? Estando sanos, estando enfermos, estando con la familia, yendo de viaje, regresando del viaje, yendo en el camino, donde quiera que estemos, tenemos que tener un espacio para bendecir a Dios, agradecerle a Dios por el don de la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia, mis hermanos, porque por eso a veces, ¿verdad?, pensamos que Dios nos abandona porque nos falta la oración. No nos dé la flojera, mis hermanos, sino con la oración espontánea, la oración que salga del corazón, ¿verdad? Con eso, Señor, te doy gracias por mi familia que está aquí, que está allá, mis hermanas, mis hermanos, ¿verdad? Hablarle a Dios, agradecerle, pedirle de su bendición para ellos, para con nosotros, mis hermanos, ¿verdad? No olvidarnos de Dios, ni darnos de vacaciones de Dios. Por eso este hombre tullido, miren, él aprendió a alabar a Dios. Entra con Pedro y Juan alabando a Dios. Escucha la palabra de Dios. Es lo que el Señor nos invita. Marcos nos invita a alabar a Dios, bendecir su nombre y escuchar a Dios. Manténganos ahí, volvemos con usted. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche, Éfeta, ábrete. Saludos y bendiciones donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, mis hermanas, mis hermanos, ustedes que nos siguen por la radio Coronía 800 AM, también los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. En este su programa Al Pueblo de Dios, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Nos pueden llamar a este número de la cabina, el número 608-3652, 608-3652, a este número de la cabina. Así que donde quiera que estés, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. El tema de esta noche, ¿verdad?, decía que es Éfeta, ábrete. Le presentan a Jesús, aquel hombre, ¿verdad?, enfermo, dice la palabra, ¿verdad?, que estaba sordo y tartamudo. Fíjense, ¿verdad?, dentro de la renovación carismática también, aunque algunos, ¿verdad?, algunos laicos y también sacerdotes y todos, como que a veces no están tan de acuerdo del movimiento de la renovación carismática. Ese movimiento no es personal ni es de los laicos, sino que es el movimiento del Espíritu Santo, ¿no? Es el movimiento que lo habla aquí en la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1 y siguiente, estando, ¿verdad?, en ese cenáculo, como la fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo cae sobre los apóstoles y se va posando sobre la cabeza de cada uno de ellos y empiezan a alabar y bendecir a Dios y empiezan a hablar en lenguas diferentes, y los que estaban ahí reunidos, ¿verdad?, en la plaza de Jerusalén, fueron capaces de escuchar en su propia idioma natal, ¿verdad?, en su propio dialecto, todas las maravillas de Dios. Así que a veces dentro de la oración, ¿verdad?, todas las oraciones, ¿verdad?, son de Dios. A veces cuando en el movimiento carismático, la renovación en este grupo carismático, a veces se nos dice, ay, nada más se la pasan alabando, y alabaré, y no hace nada. No, son hermanos, ¿verdad?, bendecidos por Dios, que han encontrado de esta manera en este movimiento cómo alabar a Dios, cómo bendecir a Dios, ¿no? No es que quiere decir que no tengan que hacer, no, tienen sus quehaceres, tienen sus trabajos, tienen sus responsabilidades, pero sin embargo han encontrado en ese movimiento cómo bendecir y alabar a Dios en esa manera.
todos los lineamientos, todos nos llevan a Dios, nos llevan a la salvación. Así que todos estos movimientos son favorables, todos esos movimientos son necesarios, ¿verdad? Porque hay diversidad de movimientos, pero es un solo Dios y todo nos va orientando a Dios, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? San Agustín decía, ¿verdad?, que vuestro corazón, vuestra mente, ¿verdad?, siempre sea orientado a Dios. Lo que digamos, lo que hagamos, ¿verdad?, siempre nos orientemos a Dios para bendecir su nombre. Por eso es necesario, ¿verdad?, agradecerle a Dios siempre. Por eso, una vez que este hombre recibe esa sanación, éfeta, ábrete, al momento, dice la palabra, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad, ¿no? Ya no tenía vergüenza. ¿Ves? Hay hermanos que tienen vergüenza hablar de Dios y son católicos. No están mudos, pero tienen vergüenza. No es cosa de pelear, no es cosa de hablar, ¿verdad?, con la verdad, ¿no? El Dios me ha hecho maravilla, tengo un Dios poderoso, un Dios misericordioso, no un Dios de ciegos, sino que un Dios misericordioso, un Dios que quiere mi felicidad. Es lo que tenemos que hablarle a los demás, que se nos quite la traba de la lengua, porque a veces podemos permitir, ¿verdad?, es como habla Julano Mengano. No, también nosotros tenemos que hablar, no avergonzar, ¿no?, de nuestra iglesia, de nuestra religión, de nuestro Dios. Tampoco estar todo fanático, no, o un Dios centrado, ¿no? No tanto un Dios de los libros también, ¿no?, porque hay locos de locos, no, sino que a un Dios, ¿verdad?, que siempre quiere, ¿verdad?, que siempre caminemos bajo sus mandatos, ¿no? Tampoco ir a los extremos, ¿no?, sino que un Dios quiere nuestra felicidad, nuestra seguridad. Estemos donde estemos, ¿verdad?, hablar de Dios al momento cuando se requiere, ¿no? Hablar de Dios a los demás, hablar de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la fe en Dios, ¿no? Así que se nos quite la vergüenza, que se nos quite la traba de la lengua, porque a veces hay corrientes filosóficas por aquí y por allá y nos mangonean, nos envuelve y a veces no sabemos ni qué responder. No, ustedes mantengan siempre en su fe, ¿verdad? No somos ángeles, no somos santos. El santo es Dios y los ángeles andan revoloteando de Texas para arriba. Aquí estamos los humanos y humanamente tenemos que también hablar de la maravilla de Dios. Hablar, ¿verdad?, desde la humanidad, ¿verdad?, desde la caridad, ¿verdad?, que hacemos nosotros. Así que cada quien, ¿verdad?, desde la bondad, desde donde esté, ¿verdad?, hablar de Dios. Así que no tapar los oídos, sino que hay que escuchar la voz de Dios, sí, para nosotros mismos, no que querramos escuchar, mira esta palabra, ojalá hubiera estado mi comadre, mi compadre, el vecino, la vecina, para que escuchar. No, escuchar nosotros el mensaje de Dios, hacerlo nuestro, y ya después, cuando hay oportunidad de conversar con los demás, conversar, platicar, ¿verdad?, con el testimonio de nuestra vida, ¿no?, con el testimonio de nuestra vida, hay que testimoniar a los demás, no querramos hablar lo que no hacemos, por eso hay que hacer cosas bien, cosas favorables. Y luego dice la palabra de Dios y la gente que estaba ahí dice, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La gente se maravillaba de Jesús, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En otro momento van a decir, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Pues es el Dios misericordioso. Él es el enviado, Él es el Mesías. ¿Quién es?, va a decir. Cuando Jesús estaba entrando a la Jerusalén, la gente preguntaba quién es. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué lo sigue tanto la gente? Es Jesús de Nazaret, respondían los demás. Es el hijo de David. Es el Mesías. Es el enviado. Y sí. Y después le van a
preguntar cuando Jesús, ¿verdad?, enmudece al mar. Silencia las olas. Levántate, Señor, le dicen los apóstoles, porque despiértate, estamos a punto de hundirnos, las olas tan gigantes, ¿no? Y Jesús iba con ellos, fíjense. Y Jesús enmudece las olas y todo queda en tranquilidad, en la paz, y se preguntan, ¿quién es este hombre que hace, verdad, enmudecer las olas? Le obedecen. En otro momento le van a decir a Jesús, ¿verdad? Se van a decir entre ellos, ¿quién es este, verdad?, que da órdenes y los espíritus inmundos lo obedecen y salen, se van los demonios, se van los espíritus. ¿Quién es este? Pues es Jesús de Nazaret, el mismo Dios de la misericordia, el mismo Dios, ¿verdad?, que vino hace más de 2015 años a estar con nosotros. Es el que está presente, es el alfa, la omega, el principio y el fin. Ahí lo tenemos en Apocalipsis 22:13. Es el primero y el último, el principio y el fin. Jesús va a decir, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el pan de la vida. Él es. Por eso Juan lo presenta, ¿verdad? Juan el Bautista decía, ahí viene el Cordero de Dios. Él es el Mesías. Él es el ungido. ¿Quién es? Es el Dios mismo, el que viene con el pueblo, ¿verdad? Y por eso le decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Sí? Sí, mis hermanos. Dios siempre tiene la misericordia de nosotros. Dios siempre, ¿verdad?, quiere, ¿verdad?, llenarnos de su bendición, de su amor, de su fortaleza, mis hermanos. Así que hay que seguir abriendo el corazón, abriendo la mente, abriendo los oídos para ir entendiendo, escuchando su palabra y también nosotros, ¿verdad?, a los demás hablar de Dios, hablar de la misericordia, invitar a aquellos que ya se han enfriado, ¿verdad?, a la iglesia, a los retiros. Hay que invitarlos, así que yo los invito, ¿verdad?, mis hermanos, a acercarse a la iglesia, a enviar a los niños, niñas a la catequesis, a la formación, ¿verdad?, cristiana. Abran su Biblia, lean su Biblia, recen su Santo Rosario, ¿verdad? Vayan a misa, cuando tengan la oportunidad, confiésense, comulguen también, ¿verdad? Y manden a los niños jóvenes conmigo allá en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la colonia Mariano Matamoros, ahí yo me encuentro, al deporte, ¿verdad? Ahí estoy yo con el deporte de artes marciales, ahí, acérquense. Al día, dentro de 8 días, el próximo domingo, el día 21, en la Capilla de Cristo Rey de nuestra comunidad, ahí tenemos, ¿verdad?, a la 1 de la tarde, una misa carismática con el poder del Espíritu Santo en la Capilla de Cristo Rey, ¿verdad?, de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Ahí te esperamos, ahí. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las 3 funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar.